Hola, buenas noches. En nombre de la SEM, quiero invitaros a este nuevo webinar y agradecer a la doctora Paola Filomeno que haya aceptado darnos esta charla sobre células madre, y al doctor Vicente Vicén que haya aceptado moderar esta charla. Doy paso a continuación a la doctora Conchi Castro, que ha organizado este webinar y que nos presentará a la doctora. Buenas noches, ya me conocéis, soy Conchi Castro, la presentadora de los webinars de la SEM, y hoy tenemos el gusto de contar en directo desde Uruguay con la doctora Paola Filomeno, que es profesora adjunta de la Clínica de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y trabaja en el Hospital de Clínicas en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Creo que lo he dicho bien, no lo sé, ya me corregirás. Y ella nos va a hablar acerca de células madre mesenquimales en la patología de pie y tobillo. ¿Qué nos dice la evidencia? Doy también la bienvenida al moderador del webinar de hoy, que es el doctor Vicente Vicén, jefe clínico de la unidad de pie y tobillo en el Hospital La Fe de Valencia, y no digo nada más porque no me deja que os diga que también es el director de la revista, pero no os lo digo, ¿vale? Con ellos os dejo, hasta luego. Muy bien, pues nada, es un placer que a todos los que os hayáis conectado, que veamos un tema que es un poco distinto a lo que estamos que habitualmente hacemos, que son temas clínicos. Esto es un tema más experimental, pero esperemos que os vaya a encantar. Y nada, os dejo con la doctora Paola Filomeno y luego contestará ella vuestras preguntas o las que le haga yo mismo, ¿vale? Gracias. Paola, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, buenas noches por ahí en realidad. Muchísimas gracias a la Sociedad Española, muchísimas gracias. Es un enorme honor para mí participar de este webinar sobre un tema además que me apasiona mucho y sobre el que investigué en forma preclínica hace ya más de 10 años, pasa el tiempo. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy justamente es de las células madre mesenquimales en la patología de pie y tobillo, que nos dice la evidencia. Creo que antes de abordar el tema es importante definir algunos conceptos, como qué es la medicina regenerativa, ¿no? La medicina regenerativa fue definida en el año 92 por Leland Kaiser, y aunque en su definición más estricta implica la creación de un órgano y su posterior implante, la creación artificial de un órgano y su posterior implante, en términos más realistas en realidad hace referencia a cualquier proceso que estimule la reparación de un tejido o la función de un órgano mediante la estimulación o inducción de su propia autorregeneración. Esto es importante entenderlo porque la medicina regenerativa engloba dos grandes estrategias terapéuticas, dentro de las cuales está la terapia celular, y dentro de la terapia celular la podemos dividir en terapia celular con células maduras o terapia celular con células progenitoras, y acá entran las MSCs o mesenquimal stem cells o mesenquimal stromal cells en inglés, que es las células que nos competen en el tópico de la charla de hoy. Otra de las estrategias terapéuticas es la ingeniería tisular. Estas dos estrategias terapéuticas implican la obtención de células, ya sea de un huésped o del propio paciente, su manipulación in vitro. Cuando hablamos de terapia celular, esta manipulación puede ser un simple concentrado para posterior inyección en el paciente, o una expansión in vitro, o sea, hacer que las células se reproduzcan para obtener una cantidad suficiente y luego ser reimplantadas. Sin embargo, la ingeniería tisular, a este proceso se le suma un paso más, que es cuando estas células se implantan en matrices o scaffolds, se diferencian o no a una estirpe celular específica para su posterior implantación en el paciente. Entonces, ¿por qué la terapia celular es tan atractiva en nuestra especialidad? Básicamente, las enfermedades del tejido musculoesquelético, que son las patologías que tratamos todos nosotros todos los días, el tejido en sí es un tejido súper especializado. Entonces, cuando se daña, la potencialidad de repararse ad íntegrum sabemos que es limitada, y con las estrategias terapéuticas que contamos hoy en día, las cirugías, implantes, etcétera, muchas veces la corrección de estos defectos no es lo suficiente. Y ahí es que aparece la terapia celular con todo su atractivo. Entonces, para ir definiendo cosas que capaz que muchas veces generan confusión, las stem cells, o en español células madre, o también llamadas células tronco, son células que son relativamente indiferenciadas, con una altísima capacidad de autorregenerarse y de diferenciarse a diferentes linajes celulares. Entonces, ¿qué son estas células? Son células con diferentes, como le decía, indiferenciadas y con diferentes grados de potencialidad.
Entonces se define una escala jerárquica, y esto es importante, no pretendo que tengan un conocimiento acabado del tema, pero sí de saber de qué hablamos cuando hablamos de MSIs o mesenquimal stem cells o células estromales mesenquimales. Dentro de esta escala jerárquica de las stem cells, o sea, hay una gran cantidad de stem cells, tenemos las embrionarias, que son las cuando el individuo recién se forma, que son totipotentes, tienen la capacidad de regenerar un individuo entero, más las estructuras extraembrionarias. Luego vienen las fetales, que son pluripotentes, también con capacidad de regenerar un individuo entero, pero no las estructuras extraembrionarias. Ambas proceden de las tres capas del embrión, mesodermo, ectodermo y endodermo. Y luego tenemos, bajando en la escala jerárquica, las stem cells multipotentes, que son las residentes en todos los tejidos adultos. Y como vamos a ver, estas pueden estar alojadas en la médula ósea o en tejidos periféricos. Las de la médula ósea son de las más estudiadas y de las que yo más voy a hablar hoy, porque son acerca de las cuales investigué, pero también están las de tejidos periféricos, y dentro de esto las del tejido adiposo son las que vienen siendo más estudiadas. Dentro de la médula ósea, a su vez, tenemos células madres hematopoyéticas, que por definición no se adhieren a frascos de cultivos en cultivos in vitro, y las mesenquimales, que estas sí se adhieren por definición a frascos de cultivo. Estas son las dos poblaciones de stem cells dentro de la médula ósea. Nosotros vamos a hablar hoy de las MSC o MSIs, del inglés mesenquimal stem cells. Como al inicio del descubrimiento de estas células fueron un boom, la Sociedad Internacional de Terapia Celular establece 3 criterios mínimos para caracterizar un stem cell como una célula estromal mesenquimal, célula madre estromal mesenquimal. Y es que exprese determinados antígenos de superficie en ausencia de otros, que no viene al caso saber cuáles son, pero que la diferencian de las hematopoyéticas, su capacidad de diferenciarse al menos en 3 tipos celulares in vitro, que son osteocitos, condrocitos y adipocitos, y la capacidad de adherirse a los frascos de cultivo, que son los flasks en inglés, donde las células se autorregeneran y se van expandiendo generación tras generación. Entonces, el potencial de... ¿Por qué? ¿Por qué tanto estudio acerca de las stem cells? ¿Qué es lo que las caracteriza? Tienen un potencial enorme, básicamente por 4 efectos que en este esquema solo pretendo que se acuerden de los títulos. Uno son sus efectos parácrinos, o sea, mediante la liberación de un montón de factores solubles, estimulan la autorrenovación y la proliferación celular y la sobrevida celular. Tienen efectos inmunomoduladores, importantísimo también para las terapéuticas a las que se aplican. Tienen la capacidad, como les decía, de diferenciarse en varios linajes. Sabemos que los criterios mínimos exigen 3, pero tienen la capacidad de diferenciarse en muchísimos más, bajo los estímulos correspondientes. Y otra característica muy atractiva es que migran hacia el lado de injuria, lo que se conoce en inglés como homing o anidamiento. Entonces, todas estas características que les menciono las hacen sumamente aplicables en el campo de la ortobiología, tanto para reparar defectos óseos, para el tratamiento de las no uniones, para la osteonecrosis, las lesiones osteocondrales, la artrosis, las lesiones tendinosas. Y esta diapo, en realidad, que es una diapo que armo a los efectos de recordar simplemente algunos números, sobre todo para ser críticos muchas veces al momento de leer artículos, paper o hablar con los pacientes respecto a las famosas células madres. La mayoría de los estudios y de los trabajos y de las clínicas ofrecen stem cells o células madres, y lo que incorporan al paciente es un aspirado de médula ósea concentrado. En un aspirado de médula ósea, habitualmente en la fracción mononuclear hay 1 de cada 10.000 células es una stem cell. En un aspirado de 60 mililitros, que por convección se extrae de una cresta posterior, habría alrededor de 700 más o menos 260, o sea, 1.000 células madre por mililitro, o sea que estaríamos hablando de 60.000 células en 60 mililitros de células estromales mesenquimales. ¿Existe una dosis necesaria? Sabemos, obviamente que varía según el tipo de lesión, el tipo de defecto del que estemos hablando, el tipo de pacientes, pero los trabajos hablan desde 10 millones hasta 100 millones de células madre. O sea que imagínense que para obtener esa cantidad, esa dosis necesaria, en un concentrado en realidad nunca se llegaría. Habría que manipularlas in vitro, expandirlas y luego reimplantarlas. Cosa que la mayoría de los estudios, ya vamos a ver, no realizan. Y vamos a ver también por qué. A tener en cuenta, disminuyen drásticamente con la edad, nacemos por esa proporción que les dije, y a los 80 años, si queda 1 cada 2 millones de células, es mucho en la médula ósea. De ahí nace la necesidad de estudios preclínicos, muchísimos se han hecho, se siguen haciendo y se sigue necesitando que se realicen. Estos son algunos que hicimos con el grupo de trabajo acerca de la regeneración tendinosa.
Y el de abajo se refiere a la bioseguridad en un estudio preclínico hecho en ratones. Este fue mi trabajo principal en Canadá, que más adelante les voy a hablar. Y por supuesto que ya estamos hace años en etapa de ensayos clínicos, específicamente en nuestra subespecialidad dentro de la ortopedia. Hay miles, más de 3.000 ensayos clínicos en curso en todas las áreas de la medicina humana y veterinaria, dentro de la ortopedia unos cuantos más, y dentro de pie y tobillo la mayoría de los cuales se refieren a úlcera de pie diabético. Los de más alto nivel de evidencia vienen en esa área, en úlceras de pie diabético. Entonces, las mesénquimales stromal cells, los estromas mesenquimales, en la patología de pie y tobillo, parecen ser potencialmente aplicables básicamente a estas 4 indicaciones: a la osteonecrosis astragalina o periastragalina, a las lesiones osteocondrales, la mayoría del domo, a las artrosis, sobre todo de cuello de pie, en lesiones tendinosas, las más estudiadas en Aquiles, y, como les decía, en úlceras de pie diabético. Este es un trabajo prospectivo randomizado publicado en el 2021, realizado MSIS en osteonecrosis avascular, en este caso peritalar. La mayoría de los pacientes, como ven en el esquema, eran del domo astragalino. 51 adolescentes y niños fueron involucrados en este trabajo, sobrevivientes de leucemia aguda, leucemia linfoblástica aguda, que se asignaron a 3 grupos, un grupo control y 2 en los cuales a uno se estimulaba únicamente mediante decompresión y al otro se le introducían las células estromales mesenquimales en forma percutánea. Tiene un seguimiento de 15 años y las conclusiones es que hay una mejora en los scores clínicos y en las imágenes de resonancia en aquellos pacientes en los que, además de la decompresión, se les introdujeron las células mesenquimales estromales o las células madre, sin aumento, y esto es importante, de la recidiva. No hay que olvidarse que era un paciente tratado por un cáncer previo, ni de la recidiva ni de un nuevo cáncer, que es otro de los potenciales efectos adversos que siempre se han investigado. Por eso, cuando les mostré la escala jerárquica, ni las TOTIS ni las pluripotentes se utilizan demasiado, aparte por temas éticos, por la supuesta tumorogenicidad que tendrían. ¿Qué pasa con las lesiones osteocondrales? Esta revisión reciente del año pasado, en realidad habla de varias terapias celulares. Como ven, dice Cell Therapies, y meten en la misma bolsa el trasplante autólogo de condrocitos, que ya está contraprobado y conocido por nosotros, el concentrado de médula ósea, el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, y también factores de crecimiento aislados sin PRP. Y bueno, las conclusiones a las que llega son las mismas, que la terapia celular puede ser efectiva y segura, pero que la literatura actual debería ser enriquecida con ensayos clínicos controlados, randomizados, con Ns más grandes y seguimientos más largos. De esto está lleno la literatura de reporte de casos que son muy lindos. Este es un único paciente con una lesión osteocondral, un grupo australiano, que en este caso es uno de los pocos que muestra que se extraen las células del paciente derivadas, en este caso no de médula ósea, sino de tejido adiposo, se procesan in vitro, se expanden y informa la dosis a la que se inyecta al paciente luego de la estimulación. Era un paciente que ya había sido tratado mediante artroscopía, decompresiones, injerto invertido de periósteo, sin buenos resultados, y finalmente se le ofrece este tratamiento, obviamente como un ensayo clínico, y se le inyectan 20 millones de células en el punto cero, y luego se vuelven a inyectar 20 millones a los 6 meses, y al año, como los resultados no eran los esperables, se inyectan 50 millones más. O sea que es simplemente una anécdota, pero muchas veces son cosas que parecen muy bonitas, pero hay que ir a veces y leer la letra chica y ver qué es bien lo que se hizo, porque aunque la resonancia y el mapeo por bioluminiscencia muestre resultados de regeneración cartilaginosa, es un único caso que en realidad poco aporta a la literatura. Respecto a las lesiones tendinosas, también este es un ensayo clínico controlado randomizado, realizado en el año 2017 a 44 pacientes, que se les asignó a la mitad PRP y a la otra mitad las células estromales mesenquimales derivadas del tejido adiposo. No había un grupo control, no hubo diferencias, ambos son métodos seguros y efectivos, según las conclusiones de estos autores, con unos resultados levemente más rápidos en los grupos administrados con las células estromales mesenquimales derivadas del tejido adiposo. En artrosis más o menos la misma historia. Este es un estudio retrospectivo, o sea que el nivel de evidencia es muy bajo, de 52 pacientes, a los cuales a 24 se les administró las células madre, además de la cirugía indicada, que era una osteotomía deslizante lateral de calcáneo, más la administración de estas células y la decompresión por microfracturas del domo y del plafón tibial.
y lo que reportan es mejorías significativas en los scores, en la escala visual analógica y en el score AOFAS, para los pacientes a los cuales se les había, aparte de la cirugía convencional, administrado las células madres derivadas también, en este caso, del tejido adiposo. Como les decía, el campo donde vienen siendo mayormente estudiadas, o por lo menos según mi revisión, es en las úlceras de pie diabético. Esta es una revisión bastante actual, del 2023, en el cual se analizan 7 artículos de un nivel de evidencia relativamente alto, en los cuales se mejora en forma significativa esos parámetros que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Se investigan varias vías de administración, como pueden ver a la tabla, la intramuscular, la intraarterial, por local, inyección subcutánea, periherida y en aerosoles. Aparentemente, por las conclusiones y la discusión de estos pacientes, de estos autores, la vía intramuscular estaría dentro de las vías más atractivas. Y los efectos que ellos proponen son justamente los que hablábamos, los que las hacen a estas células potencialmente aplicables en nuestra especialidad, la capacidad de ir al sitio, de migrar al sitio de la injuria, aparte de autorregenerarse y diferenciarse de determinados tipos celulares requeridos en el sitio de la lesión, tener las propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias, mediante todos sus efectos parácticos. Y ahora, saliendo un poco de lo que es las aplicaciones en pie y tobillo, ¿qué pasa en general? Las revisiones que hablan de la terapia celular o la terapia con células madres, su aplicación clínica en ortopedia. Esta revisión que se hizo por un grupo coreano en el 2017 con el objetivo de resumir justamente el uso de las stem cells en ortopedia, analiza más de 60 artículos, pero más de la mitad, como les decía, tiene un nivel de evidencia bajo en diferentes patologías. La mayoría de la literatura, la conclusión que llegan, la mayoría de la literatura de los estudios que ven son todos reportes de casos, como les decía, cohortes y series de casos, y lo que concluyen es que es altamente recomendable que los médicos no descarten el uso de terapias ya probadas hasta que la terapia celular sea aprobada en términos de eficacia y costo, también un tema fundamental, el costo de estas terapias hoy por hoy. Lo mismo en una revisión similar, pero con las células, las stem cells o mesenquimales derivadas del tejido adiposo. El objetivo de esta revisión del 2017 era evaluar la aplicabilidad y la eficacia, así como la tolerabilidad y seguridad de las estromales mesenquimales derivadas del tejido adiposo, también en diferentes condiciones ortopédicas. Acá analizaron 23 estudios, en 5 había patología de pie y tobillo, 2 eran pacientes con lesiones osteocondrales, una tendinopatía insercional del Aquiles y 2 artrosis de tobillos varos, uno de los estudios que les mostré. Terminan con un total de esa cantidad de estudios, y lo que concluyen es que el uso de las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo parece asociarse con mejoras en resultados clínicos, subjetivos y objetivos, y tasas mínimas de complicaciones, pero el seguimiento y modalidades son extremadamente diferentes. No hay ningún ensayo clínico controlado, randomizado, doble ciego en esta revisión, cosa que sabemos que es fundamental al momento de pasar a la etapa clínica y de popularizar su uso. Entonces, todo parecería indicar, los estudios preclínicos y los ensayos clínicos y las revisiones, que estamos frente a una promesa de la ortopedia, estamos frente casi que al santo grial, como dicen en este artículo de revisión. Parecería que la terapia celular tiene la potencialidad de pasar de la cirugía de reemplazo y reconstrucción, a la que todos estamos habituados y en la que todos fuimos educados, a la bioregeneración y prevención. Este artículo de revisión toca todos los puntos de aplicación de estas células en nuestra especialidad y más, y creo que algo muy importante, en un punto número 12, toca los aspectos regulatorios respecto a estas células. La FDA, hasta donde yo sé, solo aprueba el uso de el concentrado de médula ósea, o sea, de lo que yo les explicaba al principio, y no de las células expandidas y administradas luego de pasaje de varias generaciones in vitro. Eso todavía resta mucho por comprobar su bioseguridad, así como con lo que hablábamos, la dosis necesaria, cuántos millones de células se precisan específicamente para cada área. Muchos autores investigan sobre los aspectos regulatorios. Este es otro trabajo que justamente habla de los ensayos clínicos y la necesidad de que las autoridades regulen estos aspectos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, obviamente que como todas las estrategias terapéuticas, se describen efectos adversos. En este análisis multicéntrico de 2.372 pacientes, en los cuales se practicaron más de 3.000 procedimientos que incluían la terapia celular, con 9 años de seguimiento, reportan
325 efectos adversos, en su mayoría menores. La mayoría de los trabajos utilizan concentrado en médula ósea, un porcentaje menor utilizaba las células expandidas in vitro y vueltas a inyectar, pero extrapolaban la misma conclusión para los dos tipos de terapia celular. Este es el trabajo que yo les mostraba al principio, que realizamos en Canadá, que fue publicado en el año 2018. En realidad ya estaba demostrada el efecto benéfico de la utilización de estas células en un modelo animal previo que habíamos desarrollado, que habían sido ratas en aquel momento irradiadas y luego simulada una cirugía e inyectadas las células madres con unas diferencias significativas en el porcentaje de cicatrización. Todos sabemos que la radioterapia daña muchísimo el potencial de cicatrización de los tejidos blandos. Entonces el tratamiento habitual de un sarcoma de partes blandas implica la radioterapia y la posterior resección del mismo. Entonces lo que yo desarrollé fue modelos tumorales en los cuales practicábamos radioterapia, luego cirugía de resección del sarcoma y la administración de estas células, en pos de ¿qué? De demostrar la bioseguridad de la utilización de las células estromales mesenquimales o células madres mesenquimales en estos pacientes, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo siempre digo, hay que agotar la parte preclínica antes de pasar a la cama del paciente, como dicen los americanos, from the bench to the bedside. Para hacer eso se necesitan estudios preclínicos de altísimo nivel de evidencia para poder asegurar la bioseguridad al momento de ofrecerle al paciente una terapia como esta. Además de que hay que contar con una infraestructura que muchos centros hospitalarios están todavía muy lejos de realizarla, de tenerla, perdón. Esto es un poco más de lo mismo. Yo encontré, les comentaba, la agencia española de regulación de medicamentos, que advertía ya en el 2010 y persiste vigente, si ustedes pueden acceder, se pueden fijar, sobre la oferta de tratamientos no autorizados basados en el uso de células madre. Y bueno, una vez que uno trabaja con estas células y sabe lo dificultosa que es la manipulación para mantenerlas en ambiente estéril y poder expandirlas in vitro, es que cuando uno ve propagandas que dicen que la terapia con células madres es un método sencillo y todo eso, hay que cuestionarlo muchísimo, y por eso la necesidad de que haya una regulación a través de todo esto. La Sociedad Americana de Pie y Tobillo, dentro de sus 5 recomendaciones, las 6, porque la 5 está sacada porque es la inyección con alcohol de los neuromas de Morton, pero la quinta vendría a ser la que aparece como 6, es donde nos advierte a los cirujanos ortopédicos de evitar estas terapias biológicas, incluida la PRP, el plasma rico en plaqueta y los tratamientos con células madres para problemas tanto de pie como tobillo, sin antes considerar las terapias que hoy por hoy están establecidas como convencionales y aprobadas por todos los organismos regulatorios. Esta es una editorial de Pinsur de hace 2 años, que justamente, los invito si la quieren leer, se las comparto, que justamente cuestiona un poco, a propósito de un día que abre un journal y lee acerca de las terapias celulares, cuestiona un poco el tema de los costos y de que muchas veces nos enojamos porque hay terceros fiscalizando nuestro accionar o nuestros nuevos implantes o lo que sea, y que tal vez en estas terapias todavía sea muy necesario que haya terceras personas que fiscalicen en pos del bienestar de los pacientes. Entonces es un hecho. El uso se ha generalizado a pesar de la relativa falta de evidencia crítica que respalde su eficacia. Las stem cells vinieron para quedarse y por ahora sin mucho nivel de evidencia se siguen utilizando. Creo que lo que nos tenemos que llevar a casa es que el estado de la evidencia respecto al uso de las células estromales mesenquimales o células madres mesenquimales sigue siendo incierta, inconclusa, insuficiente e inconsistente, y hay algunos desafíos por superar, como son estandarizar los métodos de caracterización, diferenciación y expansión de estas células, los que les venía explicando in vitro, definir una matriz ideal, que muchas veces es necesaria, no se pueden implantar las células solas, neotejidos que no tengan el potencial de malignizarse, que sean inmunológicamente compatibles, costo efectivos, esto es un tema no menor, y obviamente ampliamente disponibles, que todo el mundo pueda tener acceso a los mismos. Sin duda que la terapia celular va a revolucionar algún día la ortopedia y la traumatología, como les decía, desde la cirugía más convencional a lo que es la regeneración. Y estas propagandas que hacen, yo digo, tanto daño, porque los pacientes leen y vienen y nos preguntan, que leyó que era muy sencillo, que era esto, que era lo otro, que las stem cells prácticamente curan todo, es lo que deberemos tratar de evitar, y en pos de lo cual trabajan los organismos regulatorios, que estoy de acuerdo con el doctor Pinsur, que siguen siendo tan necesarios. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Paula, por la presentación. Yo creo que ha sido una presentación muy buena y pasamos, si queréis, al turno de preguntas. Yo, Marcos, no veo ninguna en el chat, pero bueno, yo quería comenzar preguntándote un poco, Paula, vamos a ver, si yo, sabes que te he comentado antes que los factores plaquetarios aquí en España sí se están utilizando, yo creo que a nivel mundial, o sea, se colocaron en patología tendinosa, en patología degenerativa, o sea, veo mucho más complicado las células mesenquimales, porque las células mesenquimales, ¿qué hace que una célula mesenquimal, Paula, vaya en una línea o en otra? El microambiente, porque tú colocas células mesenquimales de aspirado de médula ósea intraarticulares, ¿de acuerdo? Ahí en teoría tú quieres que evolucionen a condrocitos. Si lo haces en el tejido tendinoso o en el tejido muscular, no es esa la idea. O sea, ¿por qué evolucionan ellas de una forma u otra? ¿Entiendes la pregunta? Sí, entiendo perfecto. Eso justamente es una de las cosas que se plantean como desafío a superar. O sea, las células podrían ser manipulables in vitro para que se diferencien a determinada estirpe celular mediante determinado estímulo, pero es justamente lo que por ahora no se ha establecido, no se ha pautado. Entonces lo que se hace es se administran los concentrados celulares, donde aparte de las estromales hay un montón de células más. O sea que hasta ahí, hasta el cuestionamiento viene de qué es lo que está haciendo el efecto, es la célula estromal, es los factores de crecimiento que están mezclados, o sea, no hay una respuesta todavía, y por eso la necesidad de ensayos preclínicos, donde después se puedan tomar muestras del tejido que supuestamente se regeneró a punto de partida de las células que yo inyecté, y si realmente proceden de, por eso también muchas veces el estudio que yo hice se cruzaban especies, eran ratones inmunológicamente noqueados, no de SCID, y con células humanas. Entonces nosotros podíamos buscar si realmente las células madre mesenquimales eran las responsables de la regeneración de ese tejido. Pero eso se puede hacer en estudios preclínicos, porque no le vamos a hacer biopsia a todos los pacientes para poder demostrar si las células que nosotros administramos son las responsables de cuál o tal tejido. ¿Me explico? Sí, muy bien, muy bien. Y luego otra pregunta, Paula. Un poco, has comentado que las células mesenquimales son pocas en el aspirado, por ejemplo, de médula ósea. ¿En el tejido adiposo son más o serían proporcionalmente igual? Bueno, es muy buena tu pregunta. Yo no trabajé con tejido adiposo, pero sí he leído mucho, y proporcionalmente en el tejido adiposo hay más células. El mecanismo de disgregación, o sea, mediante el cual hay que disgregar enzimáticamente el tejido y todo, es bastante diferente en uno y otro, pero la proporción de células, por lo que he estado leyendo por mililitro de tejido luego de disgregado, es un poco mayor. Sí. Y luego, otra pregunta es, el coste debe ser enorme, porque si, por ejemplo, digamos, la expansión o el cultivo de condrocitos, o sea, que sabes que lo utilizamos en lesiones osteocondrales, se coge, se cultiva cogiendo una muestra del cartílago del paciente, el cultivado de esos condrocitos para luego meterlos en malla, es caro. O sea, que imagino que el expandir estas células mesenquimales debe ser lo más. Bueno, en el hospital donde yo trabajo, el hospital universitario, un segundito, ustedes, voy Sí. a corregir una cosa de sonido de fondo, un minutito. Os animaría a todos, ahora que no está la doctora, que enviarais preguntas. ¿Verdad? Vale, ya veo una, perfecto, gracias. Disculpen. Sí. Para que me perdí, perdón, Vicente, la pregunta. Pues yo también me he perdido, Paula, no me acuerdo cuál era. Estabais hablando sobre los condrocitos y lo caro que son. El coste, Paula, disculpa. En el hospital donde trabajo, desde que volví de Canadá, que hace 10 años ya, no me quiero ni acordar de lo rápido que pasa el tiempo, hay un proyecto de un centro de terapia celular de altísimo nivel, o sea, para que tengan una idea de los costos y lo complejo del mismo, porque
yo por lo menos yo siempre digo lo mismo, cuando le hablo a los pacientes que vienen a preguntarme y que me dijeron que me hacen células madre, porque esto, que me duele, las fascitis plantares, no sé qué, yo si soy paciente, o sea, administrarle a un paciente un preparado biológico que se saca en un laboratorio cualquiera, fuera de una cabineta de bioseguridad, o sea, yo siempre digo, yo empecé investigando en un centro de tan alto nivel, a pesar de que trataba ratones, pero que eran inmunológicamente deficientes, entonces tenía que tener unos cuidados impresionantes, todo en cabinetas de bioseguridad, de flujo laminar, y por ahí viene el paciente y me dice, no, pero a mí me van a poner esto en un laboratorio, claro, le van a centrifugar en un sistema cerrado, que eso está aprobado, pero no, o sea, el stem cell ahí no sé cuál es realmente, o sea, el término stem cell vende muchísimo, y ahí es donde creo que tenemos que ser críticos como clínicos, y obviamente que educar a los pacientes al respecto para que no les vendan cualquier cosa, porque no todo también es inocuo, no es una invasión, pero bueno, algo se lo administra, y más de un paciente tenemos complicados con infecciones a punto de partida de inyecciones de supuestos materiales biológicos. Entonces la manipulación es lo que yo digo que es lo más costoso, manipular estas células para que sean realmente efectivas, para llegar a una dosis que se requiera como una dosis necesaria, como ese paciente que mostré, que hay que ponerle 50 millones 3 veces, le hacen administraciones de 3 veces 50 millones de células madres. Para obtener 50 millones de células madres hay que pasarlas, cultivarlas, cuando digo pasarlas, capaz que es un término muy biológico, uno las cultiva en frascos de cultivos, las levanta a la X cantidad de días, y las vuelve a sembrar en 3 frascos más, o en los frascos que sean, y así se van expandiendo las células, ¿verdad? Todo ese manejo es todo hecho en cámaras de flujo laminares, prácticamente vestidos de astronautas. Entonces, esta complejidad no la ve nadie en realidad. Y yo tampoco sé si lo hubiera visto si no hubiera caído en ese centro de cáncer a estudiar justamente el uso de la bioseguridad de estas células para poder aplicarla en pacientes con sarcoma de partes blandas. Hay una pregunta de Rosa Busquet que dice que has comentado que sí, evidentemente que pueden haber efectos adversos con la utilización de las células mesenquimales. Un poco que comentaras cuáles, Paula, que tú conoces. Sí, yo creo que esa revisión como de 2.000 y pico de pacientes, 3.000 procedimientos, muestra cosas menores, desde el dolor en el sitio de inyección, inflamación por tiempo prolongado, infección, que no es tan menor. Creo que los que más se cuestionan en la literatura y por los que más se aboga en pos del beneficio del paciente es no agregarle una nueva lesión, no hacer daño, no dañar la premisa principal, y es sobre todo la potencialidad de estas células, que muchas veces, como decíamos, no se conoce, y el riesgo de generar un nuevo cáncer o de aumentar la recidiva de un cáncer ya existente, yo creo que es como potencialmente el efecto adverso menos deseado, ¿no? Más allá de los efectos locales que pueda generar la administración del producto en sí. Yo creo que lo que has comentado es muy importante, que quizá antes de lanzarse a utilizar estas células mesenquimales en la clínica se necesitan estudios preclínicos más serios que aboguen por su utilización, porque los casos clínicos que tú has presentado publicados en la literatura, vale, de acuerdo, pero ahí pueden haber muchos factores que hayan condicionado la mejoría del paciente y no las propias células mesenquimales. Exactamente, hay demasiadas variables en realidad a contemplar, que es lo que se critica en la literatura disponible, al ser estudios de bajo nivel de evidencia, o no hay controles, o se lo comparan con PRP, entonces los resultados son el mismo, pero los dos tienen factores de crecimiento, y es como que todavía no hay un gol estándar para decir, sí, esto es lo que hay que administrar de esta forma, y bueno, nada, creo que en pos de eso debe trabajar la medicina de investigación, ¿no? La investigación clínica y preclínica. Pero sí, evidentemente todavía en los PRPs, que hubo un boom, todavía no están estandarizados, Paula. O sea, cada uno coloca los PRPs de una casa comercial, unos llevan leucocitos, otros no llevan leucocitos, otros se centrifugan 10 minutos, otros 12, y ¿cada cuánto lo colocamos? A ojo, o sea, cada 3 meses, cada 6. Yo creo que los PRPs que llevan más tiempo en el mercado están todavía muy lejos de estandarizarse, o sea, pues las células madre pienso que todavía más. Exactamente, yo creo exactamente lo mismo. Yo no sé actualmente,
pero Corea del Norte había sacado una reglamentación que prohibía con cárcel la utilización de PRP, yendo a otro extremo. Pero hace años que no sé si se actualizó esa información o qué. Me acuerdo del ex profesor de la universidad nuestro que siempre les traía ese paper y les mostraba porque lo sacaba mucho de quicio el hecho de que se bastardeara el uso de una terapia biológica que tiene tanta potencialidad, ¿no? Que puede llegar bien investigada y bien aplicada, el día de mañana puede llegar a tener realmente unos resultados muy prometedores. Pero bueno, todavía la certeza, como vos decís, Vicente, no existe. No existe. Hay otra pregunta, Paola. Me decía Rosa que por qué la FDA, si lo sabes, solo tiene aprobada la utilización de células mesenquimales extraídas de la médula ósea y no del tejido adiposo. Si lo sabías, ¿por qué? En realidad tiene aprobado el concentrado de médula ósea, pero por eso dije cuando di el dato, esto yo lo revisé hace un tiempo, ya ahora no lo actualicé, creo que sigue igual, obviamente excluyendo las aplicaciones en hematología, ¿no? Del trasplante de médula ósea, esa es otra área que está absolutamente aprobada. Y me preguntan otra pregunta de la doctora Sandra Catalá, es tu opinión, Paula, ya que quizá los estudios en células mesenquimales no son muy amplios, ¿qué opinas tú de la administración de los PRPs? O si, por ejemplo, los PRPs tú piensas que sería adecuado utilizarlos junto a las células madre o de su utilización de forma aislada. ¿Tu opinión le interesa a ella? Bueno, en realidad, mi opinión, pero por eso, capaz que yo estoy sesgada y soy demasiado crítica. Yo trato de ceñirme a la medicina basada en la evidencia y al día de hoy no existe ningún trabajo que demuestre que el PRP es superior a la inyección de hialurónico, de corticoides o de lo que sea. Y los trabajos que lo muestran, para mí y para muchas revisiones, no tienen el suficiente rigor científico como para decir sí. Yo me he transado muchas discusiones con colegas del medio que lo utilizan y bueno, y a veces es difícil porque uno se mete en varios aspectos, en convicciones personales, en el bolsillo de la gente. Esto hay dinero atrás, lamentablemente, y entonces a veces las discusiones es difícil de sostenerlas cuando uno no solamente razona científicamente, sino que hay algo más de fondo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea que pienso, aquí en España, no sé si lo conoces, Miquel Sánchez es un médico que lleva muchos años estudiando los PRPs y él únicamente concluye que hay cierta evidencia científica de su utilización en las gonartrosis, ¿vale? Quizá la única, porque él siempre en sus congresos presenta casos de defectos cutáneos tratados con PRP, prótesis prácticamente expuestas, que luego el tejido de granulación las ha cubierto, pero bueno, él es una persona bastante seria y dice que solo piensa que hay evidencia científica en las con artrosis. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que el ácido hialurónico o los corticoides, en según qué patología, los artículos no te dicen que sean más. O sea, no tiene una evidencia científica de que sean más útiles los PRPs que lo demás. Y luego yo creo que es fundamental, Paula, el efecto placebo. El paciente que le saquen la sangre, que la centrifuguen, que se la vuelvan a colocar, eso puede tener un efecto de alivio del dolor muy importante. Es así. Al paciente que le digan que le pusieron células madres, yo creo que le mejora el 50% de la sintomatología. Seguro. Yo quiero que me ponga células madre. Nos queda tiempo. Si tenéis más preguntas. Hola, yo soy Conchi. Me llama la atención a mí que esto que hablabais de los PRPs, me voy a poner la cara ahí ahora, que el otro día en la sesión en mi hospital hablábamos de este tema, llevan 20 años en el mercado, en España por lo menos, y todavía nadie ha podido demostrarlo. Y no será porque no se ha intentado, porque hay artículos para parar un tren.
Entonces, claro, yo creo que a no ser que se haga la investigación a nivel de ciencias básicas y cambie alguna cosa, ¿no? Puedan, lo que dices tú, más que los PRPs, pues las STEM cells, si se encuentra con la investigación de alguna manera más fácil de expandir, como tú dices, pues, es que si no, hablamos de ciencia ficción, que sobre el papel es muy bonito, pero en la práctica es como vender humo. Sí, queda muy bien, pero es como el láser que hablábamos antes, ¿no? Es muy chulo decirlo, pero claro, no es verdad. Sí, sí, así. Exactamente lo mismo. Pienso igual. En el equipo nuestro de trabajo de la UDELAR hay ahora un integrante de la clínica que está haciendo justamente la investigación de PRP en gonartrosis. Por lo justo por lo que decía Vicente. Y bueno, él me dice, o sea, tengo pacientes por ahora, ¿no? La expresión es pacientes que me abrazan y me besan y pacientes que no sienten ningún cambio, y bueno, habrá que ver cómo le va al finalizar del estudio. Él me dice, vos sos una descreída. No, yo no soy una descreída. Yo trabajé tanto, 2 años a nivel preclínico, que capaz que solamente por eso es más difícil de que me engañen. Claro, claro. Es que tienen que ser estudios serios y nosotros a veces no leemos bien los estudios porque también queremos ver Porque cosas, ¿no? lo Y los días atractivo con es, más... claro, yo siempre voy a leer la metodología, cómo se obtiene la muestra, cómo se procesan las células, si se expanden o no, si se inyectan el mismo día o el día anterior es porque no se expandieron nada, solo se concentraron. Yeah. Exactamente eso. Una pregunta, Paula. Tú me enviaste algunos artículos tuyos y un poco la utilización de las células mesenquimales no adultas, sino más embrionarias, que a veces genéticamente tú lo referencias en alguno de tus artículos. Me gustaría que nos hablaras de ello, aunque no tenga, o sea, aunque tenga mucha menos aplicación clínica, pero... En realidad yo creo que la aplicación es mayor, pero el potencial es tal que muchas veces todavía no se sabe cómo regularlas. O sea, ahí sí que realmente la posibilidad de formar teratomas luego de que las expandas por más de 1 o 2, 3 generaciones, hay un trabajo que yo no lo mostré, pero que muestra con células expandidas, pero creo que muestran hasta la 6ª o 8ª generación, entonces dice que no hay mutagénesis hacia lo oncológico. Y una de mis tutoras acá de mi tesis de maestría, cuando investigué sobre esto, me decía, no dicen, pero seguro que no las expandieron por más de 6 o 8 generaciones, sino es imposible que las puedan controlar. Y eso, a medida que levantamos la escala jerárquica, como yo mostraba, las totipotentes, aparte de que éticamente todavía también se cuestiona su utilización, ¿no? Porque esas serían procedentes de embriones, congelados, etcétera, etcétera, la capacidad que tienen es tan grande que yo siento que es como darle capaz que un control remoto a un mono, no sabríamos para dónde van a disparar. Como los gremlins, cuidado con ellos. Me envían otra pregunta, Paula, no sé si tiene mucha relación con lo que estamos hablando, pero también quieren saber qué opinas tú del uso de la ozonoterapia. Bueno, no, en realidad no tiene mucho que ver, pero dentro de mi práctica clínica yo hago bastante pie diabético y ahí es donde la aplicación que yo le he encontrado, pero también es uno más de los tantos factores que le ponemos a las famosas úlceras de pie diabético, favoreciendo la oxigenación de esos tejidos y la autorreparación y cicatrización, pero no te puedo hablar como, no sé quién hizo la pregunta, pero no le puedo hablar con demasiado criterio clínico de la misma. Es nada, algo más en nuestro arsenal terapéutico para pacientes muchas veces casi No, desahuciados. preguntas. No hay más preguntas en el chat. Sí. Que no hay más preguntas en el chat. Si queréis preguntarle vosotros algo, Rosa o... Mira, comentar esto, justamente si nos puede comentar un poco más ampliamente, si en el pie diabético realmente se ha visto alguna evidencia de que vaya mejor aplicando a las úlceras. Eso, Rosa, es la... Si a mí hoy por hoy se termina de formar el departamento de terapia celular en el Hospital de Clínicas, el hospital universitario más grande que hay en Uruguay, y van a elegir un área con la cual trabajar, yo creo que elegiría esa, capaz que las osteonecrosis también, porque bueno, creo que es donde existen más estudios, como yo les mostraba recién, más estudios
de mayor rigor científico, con mejores resultados. La última revisión esa que yo les mostré, que es de este año, los 7 artículos que analiza, son casi todos ensayos clínicos controlados, hay un par dobles ciegos, con Ns bastante considerables, y bueno, creo que es como el área, me parece, eso es una impresión totalmente personal, donde prometen más actualmente. Pero Paula, yo la úlcera del pie diabético la veo muy compleja porque es multifactorial. Factores de isquemia, factores, infecciones, porque si tienes infecciones no le vas a colocar, me imagino, células mesenquimales. Entonces, problemas de apoyo, porque con el pie... Exacto. Entonces, me ha sorprendido que, sí, pero que veas el futuro en esa zona de la patología del pie, en el pie diabético. Bueno, en realidad es hacia donde apuntan hoy por hoy la mayor parte de la investigación en el área de pie de las mesenquimales estromales. Esto también es un tema sube y baja, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen dentro de 5 años. Esto también es mucho de moda, y como yo digo, son pacientes desgraciados realmente que peregrinan con esas úlceras, y nuestra población del hospital es una población realmente carenciada, que no se le pueden poner descargas porque no hay cómo acceder a las mismas, y bueno, y es tan complejo el tema que creo que por eso también es una población que en parte es vulnerable a que se les apliquen todo tipo de terapias, porque ya se le ha hecho de todo, ¿no? O sea que es un punto a cuestionarse. Bueno, porque yo también, como dice Vicente, ¿no? La úlcera del pie diabético, aparte de la isquémica, la veo desde un punto de vista bastante mecanicista, es decir, que intento la descarga y realmente si la descarga con plantillas o ortesis no es efectiva, enseguida vamos a la cirugía para eliminar los puntos de fricción o de mal apoyo, ¿no? Y realmente si lo consigues, la úlcera se cura. Entonces, tampoco veo yo, bueno, si tienes algo que te ayuda a curarla más rápido, mejor, pero que también veo que es un campo un poco difícil para poder demostrar la efectividad, porque hay muchos factores en juego. Bueno, yo, la mayoría de los ensayos clínicos que todavía están en curso y enrolando pacientes, vieron que yo les mostré la captura de clinicaltrial.gov. Sí. Algunos de ellos que ya están, que nos siguen enrolando más, que ya están culminados y publicados, las especificaciones muchas veces son los criterios de ingreso, perdón, son en úlceras de antepié, que luego de la revascularización y las descargas correspondientes persisten. Obviamente que no muestran pacientes tratados con hueso expuesto, infectado o isquémicos pre-revascularización, pero sí todo reportan mejorías en parámetros clínicos y en índices de revascularización, como el índice de pie-tobillo, como hay un estudio que les hace ecodoppler, obviamente, pacientes que fueron revascularizados. En realidad, o sea, es como yo digo, yo sigo el criterio clínico, y en eso, que es lo que veo que más se está investigando, si me diera la opción, capaz que hoy sería lo que investigaría, y en osteonecrosis, que ya está bastante estudiado y concentrado en cadera, en osteonecrosis de cabeza de fémur. Pero, por ejemplo, Paula, en cadera, ¿cómo las colocas? ¿Las colocas haciendo un trefinado y las dejas dentro? Por ejemplo, o en la úlcera del pie diabético, ¿las infiltras alrededor de la úlcera? ¿Las dejas caer sobre la úlcera? Eso me interesa. Yo no uso, pero lo que he leído es... Bueno, como tú sabes que es... Sí, varias vías de administración, desde la intramuscular hasta la subcutánea peri en bordes de la herida, que también me cuestiono los bordes de esa herida hipertróficos, obviamente con una preparación previa, hasta en aerosoles preparados. Hay trabajos que las aplican en aerosoles, o directamente mediante embebida de la úlcera con el preparado stem cells. ¿Y en la osteonecrosis, Paula? ¿En la osteonecrosis cómo? En la osteonecrosis, de cadera, por ejemplo. En la osteonecrosis de cadera, justamente cuando estuve en Canadá, no, en la clínica Mayo, que estuve con Sierra, un cirujano de cadera y rodilla muy conocido, no me sale el nombre ahora, de Sierra, bueno, no importa, y él trabajaba justamente estaba haciendo un ensayo clínico controlado, randomizado, cuando yo estuve allá, y recuerdo haber ido a Block a verlo,
y lo que hacían era la decompresión primero, la core decompression con todo el kit. Antes, previo a eso, la habían extraído, con el paciente en decúbito ventral, la habían extraído de la cresta, la centrifugaban por un método comercial, todo en un sistema cerrado, que iba a la jeringa, y luego, luego de la core decompression se las inyectaban por la misma cánula. Y bueno, pero yo me acuerdo cuando volví a Uruguay de ese otro viaje que estuve con mi tutora de acá, y ella es la que más me enseñó a cuestionarme todo, ella me decía, pero esto no es célula madre, o sea, acá hay otros factores que están influyendo, desde la estimulación que hacen con la microfractura, desde lo que le inyectan los días previos, porque también hay una preparación, o sea, sí, obviamente que todo es cuestionable, pero bueno, tampoco la idea es que se conviertan en unos descreídos. Bueno, parece que no hay más preguntas, yo no sé. Hay una, perdona, Sí. Conchi, disculpa. Sí, perdón, es que yo no las veo. Es mi compañero, el doctor Navarrete, que pregunta, en una lesión osteocondral de astrágalo de 2 centímetros tratada con perforaciones artroscópicas, ¿cómo y en qué momento aplicarías las células madre durante la cirugía? Bueno, primero, si únicamente esa terapéutica no da resultado y el paciente persiste con dolor luego de 3 a 6 meses, yo ahí, si tuviera acceso, le propondría quizá la utilización, pero no lo considero en mi arsenal terapéutico hoy día. En los estudios que les mostré lo hacen en el momento de la cirugía. O sea, el paciente era randomizado de compresión e inyección, o de compresión sola, o la nada misma. Pero, Paula, por ejemplo, también se podría utilizar como aquí se utiliza el chitosan, que son estas proteínas del famoso crustáceo, lo utiliza alguna gente, que hacen como un hematoma después de haber hecho las perforaciones en la osteocondritis, dejan caer ese hematoma allí. No lo sé si él haría referencia a eso, si tú lo utilizarías en el mismo acto quirúrgico o lo dejarías para un segundo tiempo. Y yo creo que si en algún día llegan a estar probadas como un método adyuvante y está demostrado que mejora clínicamente en forma más rápida, precoz y devuelve al paciente a su estatus lo más parecido al previo, por supuesto que sí, pero todavía hoy por hoy no. No, porque nadie lo ha podido demostrar, claro. Exacto. No hay más preguntas, Conchi, no hay más preguntas. Bueno, pues no sé, lo cancelamos aquí, hoy un poquito antes, unos minutillos antes. Pues nada, muchas gracias, doctora Paula Filomeno, un placer haber tenido este webinar. Muchas gracias, doctor Vicente Vicens, por animar una discusión que claro, como es un tema tan novedoso y que no utilizamos, pues no se nos ocurre ni siquiera qué preguntar. Más allá de, ¿y tú qué harías? ¿No? Bueno, pues os recuerdo nuestra próxima cita en el siguiente webinar, que será el 26 de abril de 2023, hablando de patología de los peroneos, a cargo del doctor Nuno Brito, desde Oporto, Portugal, moderado por nuestra compañera la doctora Silvia Villardefrancos Gil, adjunta en la unidad de Pito-Video del Servicio de Trauma del Complejo Hospitalario de Ourense. Muchísimas gracias a los asistentes, gracias otra vez a vosotros dos y muchas gracias a Cuña Fombona por su soporte. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo quiero agradecer de nuevo a Paola que nos haya dado esta visión sobre este tema, porque es muy interesante, porque es una persona que lo ha estudiado en profundidad desde un punto de vista científico, ¿no? Y ver su visión de la poca evidencia que tenemos hoy en día y de una manera objetiva. Es lo que hay y es con lo que tenemos que contar si tenemos que tomar decisiones. Creo que es muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Muy bien. Igualmente. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.